Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar en el dato económico de la semana, hoy con Gustavo López, que es consultor y director de AgriTrend. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Llegó la noticia que había estado esperando el mercado todo el fin de semana y es que Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, afirmó este lunes por la mañana en un comunicado oficial que su cartera está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. El propio Milei había confirmado el viernes a La Voz del Interior que su gobierno buscaba la ayuda del país norteamericano para hacer frente a una tormenta financiera que comenzó en julio y se profundizó después de las elecciones bonaerenses. Y finalmente parece que Trump irá al auxilio de su aliado. Bessent detalló que las opciones sobre la mesa incluyen líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda pública en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, una herramienta que se utilizó en el pasado en países como México por unos 20.000 millones de dólares durante la crisis del tequila, con Brasil por unos 2.100 millones de dólares y con la propia Argentina por unos 1.700 millones de dólares en los 80. En declaraciones posteriores a Reuters, Bessent ratificó que la ayuda será grande y contundente y que en lo que respecta al Tesoro no hay condiciones, aunque aclaró que no puede hablar en nombre de Trump. Aseguró además que estas medidas serían comunicadas después del encuentro de este martes entre Trump, Milei y Bessent en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y para rematar, Bessent dijo que nadie debe dudar de la determinación de esta administración. Lógicamente, el oficialismo libertario salió rápidamente a agradecer el gesto del estadounidense que representó un baldazo de hielo para un mercado de bonos y de acciones argentinas que venía al rojo vivo, mientras que los principales referentes de la oposición se mantuvieron en silencio. Al menos a la hora de grabar este podcast no teníamos novedades aún de Cristina Kirchner, Sergio Massa o Axel Kicillof. El que sí salió a hablar fue Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista en diputados, que lo calificó como la demostración del fracaso del plan económico de Milei y de Caputo. Pero el radical Martín Lustó fue más allá y advirtió que Trump no hace nada gratis y tiene intereses significativos en el Atlántico Sur, insinuando preocupaciones sobre el estrecho de Magallanes como paso estratégico. Pero poniendo a un lado estas críticas de dos de los opositores más duros a Milei, el antecedente más relevante en todo esto podría ser un préstamo a México durante la crisis del tequila, es decir, a mediados de los 90, donde Estados Unidos exigió como garantía los ingresos futuros de Pemex. Fueron depositados en una cuenta colateral, aunque nunca tuvieron que ejecutarse. La pregunta que nos queda es si Trump querrá condiciones similares o si estamos hablando más bien de un cheque en blanco. Además, dos interrogantes esenciales. ¿Para qué se usará este dinero y de qué monto estamos hablando? Podríamos enterarnos hoy martes tras la reunión bilateral de Trump con Milei prevista para las 12:45 de Buenos Aires. 2. Y otro anuncio clave ayer por la mañana que pareció traer calma a los mercados fue la eliminación temporal de todas las retenciones a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre o hasta liquidar 7.000 millones de dólares. Recordemos que la soja y el maíz pagaban 26 y 9,5% respectivamente de derechos de exportación y quedarán ahora exentos junto con las carnes. Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, estimó que el límite de 7.000 millones de dólares se alcanzaría solamente con el stock de soja existente, con un costo fiscal de 1.600 millones de dólares, es decir, 0,15% del PBI. Cabe resaltar que esta medida, que seguramente la sociedad rural buscará negociar para que se convierta en algo permanente, llega en un momento donde las retenciones representan un porcentaje históricamente bajo del Producto Bruto Interno, recordando que en el primer mandato de Cristina Kirchner fueron
en más del 3% del PBI, mientras que en 2024 fueron aproximadamente el 1%. Después de una semana de furia, donde el Banco Central vendió 1.110 millones de dólares defendiendo el techo de la banda, incluidos 678 millones el viernes, Adorni justificó la decisión acusando a la vieja política de generar incertidumbre. Y un dato no menor es que los productores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas dentro de los 3 días hábiles de la declaración jurada. Belén Escobar les cuenta en el dato económico un poco más de esta medida, incluyendo su costo fiscal. 3. Y muchas cuentas comitentes respiraron con alivio ayer después de tantas ruedas de caídas abrumadoras para los activos argentinos. Primero y principal, el Banco Central no tuvo que vender más dólares, su saldo quedó sin intervenciones y el dólar oficial mayorista se desplomó desde el techo de las bandas de intervención para cerrar en 1.408 pesos. Ojo acá igualmente, porque no son pocos los analistas internacionales que advierten que el peso argentino sigue en un nivel de fortaleza excesiva. No te pierdas hoy en el portal la nota que va a publicar Juan Pablo Álvarez al respecto. En segundo lugar, los bonos globales volaron hasta 18%, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street se dispararon hasta 24% este lunes. En esa sintonía, el riesgo país se dio por casi 300 puntos básicos, dejando a los bonos argentinos entre 11 y 14% abajo en los últimos 3 meses. Concretamente, las cotizaciones de los activos argentinos quedaron prácticamente en los mismos niveles previos a las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Ahora le cedo la palabra a Nicolás Capela de la Mesa de Invertir en Bolsa para que nos cuente un poquito más del color de cómo fue la rueda de euforia de ayer, evidentemente sin demasiada toma de ganancia. ¿Cómo se lo tomó el mercado? El mercado se lo tomó muy bien. O sea, ves cualquier precio de activo hoy y es una fiesta. Creemos que la lectura fácil de esto es que el apoyo que dio el secretario del Tesoro de Estados Unidos es muy fuerte, muy contundente. Si bien todavía no tenés un solo número, que es también la parte que falta, ¿no? Para saber de qué tipo de apoyo estamos hablando, qué moneda, hasta qué plazo blindás los vencimientos, al menos la expresión y lo que decimos el wording, o sea, las palabras que usó fue bastante contundente, lo que te lleva a especular que es un apoyo fuerte, ¿no? O sea, que va a ser un buen desembolso de dinero, sobre todo por lo que puso, ¿no? De que puede ser con un swap de monedas, con un préstamo, mismo recompra de bonos argentinos desde un fondo de Estados Unidos, o sea, hay un apoyo fuerte y contundente, entonces el mercado se lo tomó muy bien, sobre todo porque el mercado estaba operando con este miedo de que no alcanzaban los dólares para hacer ambas cosas, es decir, para defender el tipo de cambio, la parte monetaria con el central y para pagar la deuda porque el riesgo país te había disparado, entonces lo ibas a tener que pagar con recursos propios. Esta línea contundente del Tesoro americano lo que hace es justamente limpiar ese miedo y correr todo el arco, porque ahora sí, hay una línea contundente, tenés dólares para hacer ambas cosas, entonces el mercado tuvo que reajustar todas las expectativas. Y es lo que vimos hoy, ¿no? El MULC se desplomó de 1.475 a 1.408. El central no vendió un solo dólar. El MEP pasó también de 1.535 a 1.430. Había un mercado sobredolarizado, por lo cual hubo mucha gente que se tuvo que dar vuelta en esto rápido y había muchas lagunas de bid, ¿no? O sea, había por momentos que no había compradores. Y para poner el clavo que le faltaba al ataúd era que el gobierno le va a sacar las retenciones al campo y a lo que es carne, ¿no? Entonces ahí va a haber un flujo posible del agro bastante fuerte que se va a adelantar, que va a llegar antes de las elecciones y que también, ¿no? Es otro flujo de venta fuerte que te puede tirar el tipo de cambio para abajo, entonces nadie se quiere quedar atrapado ahí y hoy hubo mucha venta por ese lado y bueno, la contracara de eso fue la parte de Rofex. Que Rofex también tuviste bajas de promedio de 100 pesos en todos los contratos y un central que con el interés abierto que este año ha vendido hoy debe haber ganado más o menos 650 mil millones de pesos, que obviamente eso lo absorbe, pero bueno, siendo que venía en contra, venía emitiendo por la parte de Rofex, así que todavía no es que está absorbiendo pesos, sino que está sacando esos pesos que había emitido anteriormente. Y después por la parte de activos de mercado, bueno, obviamente los bonos volaron, tuviste subas del 20% en todos los bonos, que es increíble, nunca vi una suba tan fuerte de bonos, al menos no recuerdo, en una sola rueda, y lo que es acciones también, no todo más 20%, por lo cual claramente hubo un cambio de humor y todo ese miedo de default y de riesgo país alto
se voló, se modificó. Y curva pesos también tuviste una suba del 5%. Creemos que en curva pesos la suba todavía fue un poquito más tímida. Y creo que es lo que puede llegar a venirse después, ¿no? Que es algún tema con encajes o baja de tasas, porque el Tesoro tiene que salir a rolear deuda esta semana, así que necesita bajar las tasas que se le hayan ido muy altas para justamente financiarse una tasa más sostenible en pesos. Así que veremos algún tema de cambios con los encajes bancarios que hagan que la tasa baje. Y además creo que podría ser la otra pata que puede llegar a venir con todo este nuevo esquema, ¿no? Pero bueno, lo importante mañana es la reunión con Trump y Milei. Ver si tenemos algún número de monto como para saber de qué estamos hablando y cómo se ve el mercado, ¿no? Pero por lo pronto creemos que la banda se va a tomar un descanso y bueno, los activos argentinos tienen que empezar a seguir recuperando toda esta baja que se dio por este miedo y esta crisis política, ¿no? Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 7,6% ayer, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 23,9% para Superbill y ninguna caída. Los bonos ley Nueva York cerraron con verdes de hasta 18,4%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.475 pesos, el MEP en 1.432 y el contado con liqui en 1.438. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.430 y el mayorista en 1.408 pesos. El riesgo país, por su parte, quedó ayer en 1.089 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor un poquito más de la eliminación temporal de retenciones a las exportaciones del campo. Esta semana, la agenda económica nos marca que tenemos que hablar de la baja de retenciones, una medida que, si bien puede implicar una mayor oferta de divisas, según analistas del mercado, puede llegar a presionar más sobre el tipo de cambio o incluso tener algún coletazo en la inflación. Es que una posibilidad es que los productores se dolaricen después de liquidar y otra es que los consumos internos tengan que ajustarse al precio de exportación, lo cual podría derivar en una suba de precios en el mercado local. A pesar de eso, coinciden en que seguramente va a haber más oferta, teniendo en cuenta que ahora el campo va a tener un mix compuesto por un tipo de cambio más atractivo y los beneficios impositivos. A través del dato económico de la semana, te cuento que según estimaciones del sector privado, la medida podría tener un costo fiscal que iría desde los 950 millones de dólares hasta los 1.600. Sobre las últimas medidas, Gustavo López, consultor y director de AgriTrend, ve lo siguiente. Yo creo que el productor, no sé bien qué es lo que va a hacer, pero es una oportunidad interesante, porque acá tenés un mix de una baja de retenciones, casi eliminación, sumado a un tema de tipo de cambio que no es menor. O sea, si bien estuvo bajando ahora por este comentario de esta resolución, por lo que surge de los aspectos externos y demás, sigue siendo un tipo de cambio interesante. Con lo cual, el mix no es menor. El productor podrá o no vender. Yo calculo que sí, que lo va a ir haciendo, pero de todas formas tenés un límite hasta 7.000 millones. Hasta los 9.500, que es lo que va a restar, son 2.500 millones de dólares más que, en fin, el productor, después del 1 de noviembre, pasado todo esto, incluso elecciones y todo lo demás, va a ver cómo sigue la historia. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent en un comunicado oficial. Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina y el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Milei lo había anticipado el viernes, ayer tuvimos una señal fortísima, ahora resta saber los detalles. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA. Siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en
del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.